Y bueno, pues yo le voy a invitar a que habla sus Sagradas Escrituras en el libro de Isaías 53. Y va a leer solamente el versículo 1. Y vamos a pedirle esta noche al Señor que Él hable a nuestra vida. Amén. Ya lo tiene y tal vez algunos de ustedes ya se lo saben este texto y dice así. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiero que lo lea usted una vez más fuerte. ¿Cómo dice? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Él permita que nuestro pensamiento pueda captar todo lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia. Hemos venido a adorarte, pero en tu infinita misericordia nunca nos dejas regresar igual. Nos das el alimento, Padre, y en esta noche yo te pido que añadas bendición a tu palabra y que permitas que haga mella en el corazón de cada uno de los que esta noche han venido a escucharte solo a ti. Yo solo soy un instrumento tuyo, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo obre poderosamente en el corazón y mente de los que están reunidos en esta noche y que tome control de mis pensamientos y que solo se hable tu palabra, Señor. Gracias te doy por todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Decía Yuri, decía bien, que es triste ver en esta época cómo la gente celebra ciertas tradiciones. Pero sabe, hermano, el día de ayer se conmemoraron 506 años de la Reforma. Y si bien es cierto, se habla mucho de las fiestas de Halloween, creo que nosotros debemos darnos un tiempo para hablar de un acontecimiento que, si bien es cierto, es digno de aclarar que los cristianos nunca dejaron de existir y que la iglesia se conservó. Este acto que se hizo el 31 de octubre de 1517 a través de un sacerdote católico alemán, Martín Lutero, y que yo creo que todo el mundo hemos oído o conocemos esta parte de la historia. A veces es importante resaltar y recordarnos que el hombre escribió 95 tesis y fue y las clavó en las puertas de Wittenberg en Alemania. Y sabe una cosa, algo que me llamaba mucho la atención y que leía, es que si bien es cierto, Martín Lutero era un hombre que tenía un carácter que le caía bien a la gente, no siempre no se conformaba con lo que la gente le decía. Y entonces uno de sus libros favoritos de Martín Lutero fue el libro de Romanos, que después él llegó a comentar que era la joya de la corona del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Romanos se nos habla acerca de la justificación. Y entonces, después de toda esta revolución que hay, a mí me llama mucho la atención qué fue una de las cosas que motivó. Y dice que se encontraba un fraile dominicano llamado Johann Tesla. Y entonces este hombre tenía una frase y hasta cantaba en alemán una estrofa que, si la traducimos al español, bien cierto, no tiene tanta rima, pero él decía que cada que caía una moneda de oro a su cofre era un alma sacada del purgatorio. Y entonces era algo que él iba diciendo, y además era una característica de Tesla que era muy bueno para vender, porque las indulgencias se vendían. Y se vendían a un gran costo. Y recordemos que en esos años acababa de pasar la peste negra. Vivían, aunque era Alemania, toda Europa vivía una decadencia económica.
Si bien es cierto, en el año 1200, 1213, 15, se dice que fue un auge tremendo de lo que era la Inquisición, traída desde España, y hubo intentos de cambiar desde adentro la forma en que la Iglesia Católica llevaba la religión. Es bien cierto que la reina Isabel era una mujer católica, ¿no? Y decían eran los reyes católicos de España, pero esta mujer se caracterizaba por ser una buena católica, asistía a misas, ella era una persona que tomaba la comunión cada 8 días y para esto ellos se tienen que confesar y daba ofrendas y trataba de llevar una vida como le habían enseñado y quiso reformar la iglesia desde España, siendo la reina, y no se le permitió del todo porque su reforma era más bien moral y no teológica. Pero cuando llega Lutero, cambia ciertas cosas y el hecho, fíjese hermano, que a veces nos ponemos a pensar, bueno, no sé si usted sea así muy analítico, pero en ese entonces la Biblia en el lenguaje coloquial estaba vetada, solamente se podía leer en latín, que para ellos era el idioma sagrado. Entonces, Martín Lutero cuando clava sus 95 tesis, las escribe en latín y la gente no sabía hablar latín. Pero recordemos que ya había pasado unos años en donde se había inventado la imprenta y era un auge. Y entonces alguien ve las 95 tesis y dijéramos ahora puso hashtags Martín Lutero y sus 95 tesis y las hizo viral, ¿no? Si estuviéramos en esta época. Alguien las quitó, las tradujo y las publicó. Y la gente estaba tan cansada de la esclavitud que llevaban de una u otra manera impuesta por Roma con los tributos y demás, que para ellos era así como que ¿de qué nos hablan? Y yo no sé si a usted a esto le parezca, si lo trasladamos 1517, bueno, 1487 años antes, ¿no? 84, cuando el Señor Jesucristo aparece en la escena, ¿no? La gente estaba cansada también de los romanos, de la imposición de los tributos romanos. Y entonces a él, cuando escucha a Tesley cantar esta canción, en él empieza, oye, ¿cómo es posible? Porque se dice que él caminando rumbo a predicar, bueno, no a predicar, sino a dar su misa, se encuentra a un hombre con dinero, muy borracho, tirado en el piso, pero en la mano traía su indulgencia. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que una persona de este tipo pueda decir que es salva y que ya su alma ya está comprada? O sea, él ya no va a tener oportunidad, o sea, él ya no se va a preocupar de qué hacer en su vida porque él ya tiene la salvación ganada y eso le provoca a él cierto recelo y dice, no estoy de acuerdo con lo que están enseñando. ¿Sabes por qué no estaba de acuerdo? Porque él estudiaba la palabra. Y entonces se resume en toda esta parte de lo que hace. Y que bueno, hay que recordar también que si bien es cierto, en Alemania fue él, no fue el único que quería, porque Wycliffe, que ya había traducido la Biblia años antes, ya había sido condenado. Yo decía, wow, a él lo condenan, muere y entonces desentierran su cuerpo para quemarlo. Yo digo, o sea, ¿qué parte, no? Porque ellos decían, no, hay que matarlo, pero bien, ya se murió él, ahora nosotros hacemos justicia con su cuerpo. O sea, había ciertas cosas porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con ellos. Si bien es cierto, de ahí viene Juan Calvino, John Knox y demás, hay que entender que la gente estaba cansada de la manera en que estaban viviendo en esos tiempos. Y entonces, hermano, salen las cinco solas, ¿no? Las 5 solas de la Reforma Protestante
y que creo que la mayoría de nosotros las conocemos, que es solo la Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Él la gloria, ¿no? Y entonces cuando nosotros analizamos estas 5 solas, entendemos cuál era la parte que Lutero trataba de explicarles a ellos. Y entonces, una de las principales es solo la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo viene y da la gran encomienda, Él dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Evangelio del griego evangelium, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, y que si bien nosotros ahora a un solo evangelio visto de 4 puntos de vista diferentes, lo escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ambos hablan de la obra redentora de nuestro Salvador. Por eso cuando alguien se convierte, normalmente le decimos le Marcos, porque ahí vas a encontrar las buenas noticias del Salvador. Y entonces hablar de solo la palabra, el Señor Jesús también les dice: lo que habéis visto, lo que yo les he enseñado, esto enseñen a otros. Y el Señor Jesucristo predicaba la palabra, hermano, no predicaba otra cosa, predicaba la palabra. Y si bien es cierto, lo aterrizaba, hermano, a ejemplos actuales que deberíamos de ser, que los que han estudiado en el instituto y demás, y cuando ven la parte de homilética y de hermenéutica, en la homilética algo que se enseña es el desarrollo del sermón, y el sermón debe tener un objetivo general con un tema específico, una introducción, un desarrollo y una conclusión, que se dice que si no hay una buena conclusión, el 90% de tu trabajo realizado no está bien hecho, porque tienes que aterrizarlo a la vida del cristiano. Y entonces, hermano, cuando vemos esta parte de solo la Escritura, ayer platicando con alguien le decía: híjoles, qué difícil es en la actualidad evangelizar, porque primero tenemos que empezar evangelizando a los evangélicos, a los cristianos. Y podría decir, el tema de hoy es evangelizando a los evangélicos. ¿Por qué? Porque mire, todos los cantos que entonamos, yo decía: híjoles, pareciera que está tocando punto número 1, punto número 2, ¿no? De lo que estamos cantando. Y si bien es cierto, dijo: ¿se fija en lo que cantó? Se está comprometiendo a hacer. Porque a veces cantamos sin el entendimiento. Y entonces cuando vemos Isaías 53, nosotros debemos de entender que hay dos pasajes bíblicos que hablan del sacrificio de nuestro Salvador. Y uno de ellos es Isaías 53 y el otro es Salmo 22. Y entonces, hermanos, nos dan un relato mucho más vivo, nos cuentan más acerca de la crucifixión de Cristo que en otra parte de la Escritura. Nos va a relatar cómo fue el sufrimiento de nuestro Maestro. Y sabe, hermano, yo le digo esto porque usted pueda decir: ay, no, hermana, eso nada más se encuentra en los evangelios, eso nada más está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque cada que predicamos acerca de la Semana Santa y de la crucifixión nos basamos en estos libros, ¿no? En el evangelio según el que venga la porción, ¿no? Sin embargo, hay que saber que Isaías 53 está hablando del relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y está dando el episodio más terrible que pudo existir, y fue la muerte del Hijo de Dios. Ahora, si usted examina minuciosamente, cuidadosamente, va a encontrar que en los evangelios solamente se encuentran algunos relatos relacionados con la crucifixión, y no todos los evangelios nos van a hablar de la crucifixión. Es decir, que van moderadamente hablando de ellos.
Ahora, hermano, es bien cierto que el Espíritu Santo se rompió y ha revelado a toda la gente ese acto tan maravilloso. Y nosotros tenemos que entender que somos un pueblo con muchos privilegios, que se nos ha dotado, hermano, de una gracia inmerecida. Por eso él decía, solo la gracia. Tú y yo, nada podríamos hacer para ganarnos la salvación. No el hecho de que tú prediques, no el hecho de que tú enseñes, no el hecho de que tú dones, nada te va a hacer ganar la salvación. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede brindarnos la salvación. Y pocas veces valoramos esa gracia. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que cuando pasó fue una multitud la que, si bien es cierto, escuchó el mensaje, esa misma multitud pedían a gritos, crucifícale, crucifícale, y todavía les dieron a elegir, oigan, Barrabás, perdón, Barrabás o Jesús. ¿Y qué decían? Suelten a Barrabás. No fue, suelten a Barrabás, ¿no? Pedían al malhechor. En vez de haber reconocido el buen trabajo que había hecho Jesús, porque había hecho un buen trabajo, hermano. Mire, les había dado de comer, aunque les decía, ustedes nada más me siguen por lo que yo les doy. Ustedes nada más por eso me siguen. Y desgraciadamente, hermano, a veces se ha perdido el porqué del evangelio y se ha dado ¿tienes problemas? Ven. ¿Tienes necesidad? Ven. Y le ofreces un evangelio, digo yo, barato. Porque el Señor Jesucristo no dijo que al venir te ibas a quitar de problemas. No, Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, no te creas que el porvenir y hacerte tus problemas se van a acabar. No, ¿qué crees? Que se van a incrementar. No es decir, no, hermanos, es un sufrimiento, pero vale la pena. Por eso el apóstol Pablo decía, dispuesto estoy hasta dar mi vida. Si con eso voy a ganar, dispuesto estoy. Si ya alguien la dio por mí, siendo inocente, siendo alguien que no se merecía morir, por amor a ti y a mí, Él se hizo pecador, siendo inocente, cargó el pecado de todo el mundo. Porque Él sabía que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Y cuando Él pregunta, ¿quién habrá? Y no hay nadie. Aparece nuestro Salvador. Aquí estoy, Él era el único. Y estuvo dispuesto a llevar una vida en santidad, a predicar con el ejemplo y todavía dispuesto a dar su vida. Por eso cuando se nos predica y Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, estas palabras traen una profundidad de decir, no me abandones, sé que estoy cargando el pecado de todos y tú no tienes comunión con el pecado y no me puedes ver porque estoy representando la maldad, la inmundicia, todo lo que el hombre trae, porque bien lo decía David, en pecado fui formado, porque no hay justo ni aún uno. Pero sabe, hermano, ¿sabe por qué las iglesias cada día son menos? Porque no predicamos la palabra. Un culto de misiones. Y si bien es cierto, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión personal? Ir y predicar el evangelio, ir y dar a conocer las buenas nuevas.
Y entonces cuando vemos Isaías 53 y hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y podrá decir ustedes, hermano, ¿será que efectivamente Isaías 53 está hablando del Señor Jesucristo? Y yo le voy a decir, claro que sí. Aunque Isaías había escrito esto 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, permitió ver a través de esa escritura algo de su sufrimiento que no encontraríamos en ningún lugar. Y hermano, esta pregunta de saber si fue, nos la contesta la misma escritura. En Hechos 8, capítulo 32, el encuentro de Felipe con el etíope. ¿Cómo la escritura se contesta a ella misma? ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías 53. Y él le pregunta, ¿a quién se refiere? ¿De quién están hablando en esta parte escritural? Y mire quién era. Era una persona importante, el etíope, un funcionario de Etiopía. Y estaba cruzando el desierto con muchas comodidades, seguramente protegido del sol. Porque si usted le ha gustado ver algunas películas en Netflix o en cualquier plataforma, el hombre traía chofer, porque manda a parar el carruaje. Párenlo. Y yo me imagino que en el desierto pues traía su sombra, traía tal vez ahí 2 esclavos que lo venían cubriendo. Y hermano, el etíope le dice, te ruego que me declares, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y él que contesta, Felipe, en el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció esa palabra, el evangelio de Jesús. ¿Qué era lo que se nos había pedido? Ir y predicar el evangelio. Ve y diles las buenas nuevas, ve y dile las buenas noticias, que si bien es cierto, no es, ay, tan bonito decir, ay, alguien lo apedrearon, lo abofetearon, lo escupieron, lo patearon, lo juzgaron mal. Va a decir, espérame, ¿de qué me estás hablando? Ese es el evangelio, hermano, es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos mostrarle a la gente que necesita ser salvada, que necesita reconocer su pecado, que necesita saber que por obras nadie ganará el cielo. Estaba peleado otra vez con esa parte que vemos de la reforma protestante, comprar la salvación por medio de una indulgencia. Y después, ahora, ¿cómo se sacan a las almas del purgatorio? Los que han sido católicos, con misas. Y dicen que más o menos es un periodo de 4 años que tienen que dejar a la persona. Imagínese usted, un narcotraficante. Obviamente la familia no va a decir está con Dios, porque la conciencia acusa. Pero tanto dinero hicieron que van a decir, vamos a pagar sus misas. Y esto me recuerda a una anécdota real, que está una mujer llorando, han pasado varios años y está en las misas y está la mujer llorando y va con el padre y le dice, padre, ¿será que ya va a salir mi esposo del purgatorio? Con esta es la 8ª misa que pago, padre. Y le dice, mija, yo creo que con otras 2 y ya lo saco. En esta misa ya lo tenía agarrado de los pelos. Y empieza la mujer, no, padre, no puede ser. No, padre, ¿por qué? Ya lo tenía. Y dice, pero ¿no te alegras? Es
que mi marido era pelón, usted está agarrando a otro, padre. O sea, y usted podrá decir, le da risa, pero de verdad juegan con la gente. Porque la escritura, él mismo lo dijo cuando relata a Rico y el Lázaro, nadie, no pueden regresar, no pueden venir a comerse sus cosas. ¿Y cuánta gente hay en el panteón? Y hasta se burlan unos de otros, porque se dice que se encontraba una mujer que lleva un arreglo precioso a la tumba de su padre. Iba entrando una india también con una cazuela de mole. Y dice, India ladina, ¿cuándo crees que se va a venir a comer el mole? Y le dice, el mismo día que venga a oler tus flores. O sea, te burlas de lo que hacen, pero si tú mismo estás participando. Porque es la ignorancia. Pero, hermano, cuando Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le contesta? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? ¿Y no te has preguntado cuánta gente está afuera leyendo la escritura y no hay quien se le explique? Porque si bien es cierto es solo la escritura, a ti y a mí nos mandaron a hacer algo, a ir y predicar el evangelio a toda criatura, dar a conocer las buenas nuevas, dar a conocer que hay un hombre que estuvo dispuesto a pagar por tu pecado y por mi pecado, y que su sufrimiento, hermano, fue terrible, pero tenía que derramar hasta la última gota de sangre para poder lavar nuestros pecados. Hermano, fue un sufrimiento, pero también fue una satisfacción, porque Él venció a la muerte. Él no se quedó ahí. Por eso Isaías preguntaba, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, hermano? ¿Quién ha creído? Porque si yo te preguntara, ¿crees en Dios? ¿Qué contestarías? Amén, sí creo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, es donde demuestras. Miren, yo no he pasado a testificar, pero recientemente comentaba el milagro que Dios hizo conmigo. Ustedes saben que tuve un accidente. Y cuando llegamos al hospital, el único, porque siempre he creído que para que haya un milagro necesita haber un testigo, ¿no? Y yo no lo vi, pero Alejandro sí lo vio. Cuando llegamos al hospital, o sea, yo no podía realmente con el dolor. Yo le decía, me voy a desmayar, Alejandro. Era mucha sangre la que estaba corriendo por mi pierna. Y yo le decía, me voy a desmayar, Alex. De verdad, me voy a desmayar. Y entonces Alejandro, en su desesperación, va y, oigan, atiendan a mi esposa. Y con argumentos jurídicos empieza a decir, no, ya. Y entonces, pues me atienden. Y cuando rompen el pantalón, la doctora hace una expresión de, ¡uy! Y le dice a mi esposo, venga a ver. Y él le enseña y le dice, su esposa trae una fractura expuesta. Y entonces Alejandro, yo no me veo que hace su cara de, ¡uy! Y así le hizo. Entonces cuando tú no puedes ver, porque fue atrás, y ves la cara de tu esposo y luego ves la cara de la doctora, y dije, por eso me quiero desmayar, porque el dolor era insoportable. Y entonces me dejan en la sala de urgencias. Y de verdad, hermanos, empecé a clamar y le dije al Señor, Señor, tú eres Jehová Rafa, eres un Dios poderoso. Te pido por favor, Señor, que no me dejes pasar por una operación. Compónme este hueso, Padre Santo. Y de verdad estaba yo en un dolor. Y la señora que estaba al lado empieza a verme que empiezo a estirar la pierna. Y empiezo, ¡ay! Pero así yo quería callarme, pero el dolor era demasiado, ¿no? Yo, ¡ay! Y me dice la señora, tranquila. Y yo, ¡uy! Hermano, empiezo a sentir cómo me empiezan a estirar la pierna y cómo me empiezan a acomodar el hueso. Así, literalmente. Y entonces,
cuando está acomodado el hueso, el dolor empieza a disminuir. Y entonces pasa Alejandro y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ya se me está yendo, ya se me está yendo. ¿Segura? Sí. Y él desesperado porque le dicen a mi esposo, tiene que ser trasladada al Magdalena de las Salinas porque es traumatismo. Pero si pedimos ambulancia la vamos a trasladar hasta mañana. Entonces lo mejor es que se la lleve usted y le vamos a dar el pase, pero para poder necesitamos sacar la placa. Y él, sí, ¿a qué hora va a llegar la placa? Y no llegaba la placa. Y bueno, ya me pasan a la placa. Y cuando me suben a la plancha, yo me espanto porque al bajarme, como son blancas, dejo así un charco de sangre y dije, ay, me estoy desangrando aquí, ¿no? Y entonces le dice el doctor, su esposa no tiene nada, nada más es la abertura. Y dice, no, ¿cómo? No me diga eso, pero no, venga a ver. Y entonces le enseñan la placa a él. Y una fractura que yo había tenido en ese hueso anteriormente, dicen que no se borran. Bueno, Alejandro ve y le dice al doctor, si el hueso de su esposa está enterito, mire, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y solamente veo que Alejandro, ahí en el pasillo, se hinca y dice, gracias Dios, gracias, fuiste tú. Y empezó así y se acerca conmigo y me dice, no tienes nada, no tienes fractura, no tienes nada. Ay, Dios mío, gracias. Y empieza a exclamar porque ya les había dado el parte a mis hermanos, ¿no? Que tenía fractura expuesta y demás. Y yo le dije, yo no quiero una cirugía, no quiero traer clavos, no quiero, Señor. Y yo conozco tu poder. Y miren, yo estaba orando con fe. Y cuando pasó eso dije, fue el Señor. Y hubo un testigo, porque yo no vi esa fractura expuesta. Solamente Alejandro la vio. Pero también solamente él vio esa placa ahí. Y dijo, fuiste tú, Señor. Fuiste tú. Y esas cosas, hermano, son las que nosotros tenemos que dar a conocer a la gente. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía y recitaba esto. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. Pero sabe, el enemigo atenta contra nuestras almas. Y este proceso que pasé, hermano, fue terrible porque si bien es cierto no hubo una fractura, pues dijeron, pues ya, nada más cósale atrás. No me limpiaron, no me cortaron la piel que había sido desgarrada con el hueso. Y todo eso tienen que cortarlo y no lo cortaron. ¿Y qué cree? Que empezó a echarse a perder eso. Y cuando lo quitaron, hermano, me dejaron unos agujeros tremendos. Que solamente 3 milímetros, o sea, ¿usted sabe lo que es 3 milímetros? Faltaron para que esa pudredumbre de la carne llegara al hueso. Cuando toca el hueso, ya no hay forma. O sea, te tienen que cortar. Porque dice que se te empieza a podrir aquí, pero pareciera que el resultado sale aquí, porque se come por dentro. Y Dios me guardó de eso también, hermano. Y puso a personas especiales. Porque mi hermana Minerva Lima, hermano, fue mi enfermera de cabecera. Y me curaba con tanto amor. Y en cada cosa, hermano, Dios me mostraba su poder, pero me mostraba sobre todas las cosas su amor. Y yo decía, Señor, lo que yo pude haber padecido no es nada comparable con lo que tú sufriste. Porque molido fue por nuestras transgresiones. Y si mi carne fue molida por la presión que fue de la moto con la jardinera, que quedé prensada, hermano, no se comparaba nada con toda la carne de mi Cristo molida por mí. Porque molido fue. Y yo digo, hermano, esto nos debe hacer recapacitar para hablarle a esa gente que se está perdiendo, hermano. Para hablarle a aquellos que siguen festejando la muerte, cuando mi Cristo ya venció la muerte. Cuando mi Cristo en la cruz del Calvario, el enemigo pensó que había ganado la batalla, pero después resucitó con gloria y poder.
Y después de resucitar, Él dijo: esto que ustedes han visto, háblenlo. Esto que ustedes han visto, predíquenlo. Y esta pregunta retórica de quién ha creído a nuestro anuncio, hermano, nos sigue preguntando el día de hoy. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? Porque si realmente has creído, debes de compartirlo. Si realmente has creído que Él venció a la muerte, debes de hablarle a la gente que se está perdiendo. Debe causarte en tu corazón tristeza ver que la gente viste a sus hijos y se los ofrece al enemigo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente compartiendo el evangelio? ¿Estamos realmente dando a conocer que tenemos un Dios de poder, que perdona, que restaura, que aún en medio de la prueba Él está contigo, que aún en medio del dolor Él manda a sus ángeles alrededor de ti y que no te dejará ni te abandonará? Pero necesitas creer, y para creer necesitas reconocer que lo necesitas. Necesitas reconocer que tal vez no has hecho lo correcto. Necesitas reconocer que te hace falta. Te hace falta conocer más del Maestro. Y por eso Él decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Porque hay muchos que vienen y creen que por sentarse y estar aquí ya son salvos. Y no, mi hermano, no. Necesitamos creer en este anuncio. Necesitamos saber sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Necesitamos saber que fue y sigue siendo despreciado. Él es despreciado. Pero ¿qué estamos haciendo? Decía ahí el anuncio: la misión es tuya. Este es el tiempo. Y sí, hermanos, es el tiempo. Ya estamos, dirían, se están cumpliendo las profecías. Esto que está pasando en Israel nos tiene que alertar, hermano. Hay una profecía que dice que antes de que venga el Señor, el río Éufrates se secará. Y sabe que leía que se ha secado un 70%. Un 70%. Las señales están. Y se volvería a preguntar: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído que ya no tarde, hermano? Que las trompetas están a punto de ser sonadas. Y yo me pregunto: ¿cuántos que venían a la iglesia? ¿Cuántos no pasarán en la lista? ¿Cuántos dirán: ¿por qué no hice caso? ¿Cuántos dirán: bastaba con pedirle perdón y creer en Él? ¿Cuántos? Porque muchos son llamados, pero pocos los escogimos. Y de verdad yo le ruego al Señor que los que estemos aquí seamos los escogidos. Y seamos aquellos que le digamos: a mi nombre yo feliz responderé. Pero necesitamos creer en ese anuncio. Necesitamos creer que solo por su gracia y que a Él solo debemos de darle la gloria. Que nos debe de preocupar esa gente que no conoce del Señor. Que necesitamos trabajar y ponernos en pie de lucha, aún por los que están aquí. Asegurarnos que los que vienen a la iglesia han entendido el mensaje de salvación, han entendido que no es por las obras que tú hagas, sino es solo por su gracia, es solo por lo que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que es un buen momento para decirle: Señor, examíname. David tuvo el valor de decirlo:
Examíname tú, Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame al camino eterno. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren verlo, hermano? ¿Cuántos quieren llegar a la patria celestial y decir: fui de los que entendió el mensaje, fui de los que dio gracias y te aceptó como su Salvador, y aceptó que nada la podría salvar sino solo tu gracia, solo tu sangre? Así que ponte sobre tus pies y dile al Señor: examíname. Yo quiero ser de los entendidos. Yo quiero llegar a la patria celestial. Yo quiero pedirte perdón si algo he hecho mal, porque ni la oración ni el ayuno te va a salvar. No, te va a salvar solo el que tú reconozcas que necesitas a Jesús como tu Salvador, que necesitas pedirle perdón si no has obrado bien, si tu vida no está en un camino de rectitud. Padre Santo, aquí estamos, Señor, reconociéndote como nuestro Salvador. Tú conoces el corazón de tu iglesia. Tú conoces en qué estamos faltando. Pero nuevamente nos haces un recordatorio, Señor, que solo somos justificados por la fe en el Hijo de Dios, en creer que tú diste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, y que Él derramó hasta la última gota de sangre, esa sangre que me limpia, esa sangre que me da vida. Pero no te quedaste en esa cruz, sino que resucitaste con poder, venciste a la muerte. Y me has dado una esperanza al decir: voy pues a preparar lugar, para que en donde yo esté, vosotros también estéis. Pero nos has pedido que compartamos tu palabra, que le digamos a la gente: cree en el Señor. Por eso dice tu palabra que nos diste a tu Espíritu Santo, y Él nos daría poder para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Porque el tiempo está cercano.